Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones. Hoy vamos a ver cómo el mercado de valores se va a mover en función de las noticias que hemos tenido. Cabe destacar que hoy, 3 de julio de 2024, solo tenemos media jornada en mercado de Estados Unidos porque tenemos el grito de la independencia, ¿no? Entonces hoy la bolsa va a cerrar relativamente tranquila, va a haber, va a estar el mercado muy quieto a partir de la 1 de la tarde y el día de mañana, por el 4 de julio, va a haber feriado en Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que pues nosotros, bueno, el día de mañana probablemente no tengamos sesión, pues que el mercado va a estar muy quieto, ¿bien? Y también pues el día de hoy podemos dejar operaciones abiertas en forma de swing trading para mantener rentabilidad en bolsa. El día de ayer ya hicimos algunas posiciones, hemos cerrado en ganancias, vamos a ver qué más podemos llegar a hacer dentro del mercado. Bien, para recapitular un poco, ¿no? El día de hoy tenemos algunas noticias clave que involucran el movimiento de mercado. ¿Cuáles son esas noticias? Bueno, por un lado, si ustedes observan, tenemos estas tres noticias que ya han salido y que son noticias que obviamente hacen que el mercado como tal, pues tenga de alguna forma algunos movimientos. ¿Cuáles son los movimientos? Bueno, el día de ayer con el discurso de la Reserva Federal se habló sobre el empleo, ¿no? Se habló sobre que si es que el empleo comienza a tener, digamos que movimientos más elevados de lo esperado, pues la Reserva Federal iba a reaccionar ante esas posiciones. Bien. Y de igual forma, también se conversó sobre si es que el empleo, sobre el tema de los tipos de interés. En este caso, ya tenemos los dos otros datos económicos, que son el cambio de empleo no agrícola y los subsidios de desempleo. Como ustedes pueden ver, salieron menores a lo esperado. Entonces, si es que salen esos datos menores a lo esperado, involucra que obviamente el mercado americano tenga una previsión o una expectativa de querer bajar el tipo de interés más rápido de lo esperado. En otras palabras, el dólar americano pues perdió valor en esta sesión, perdió valor y bueno, ya es algo que nosotros ya veníamos anticipando, ¿no? La pérdida de valor del dólar americano en este periodo. Ya sabíamos que iba a existir durante la semana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder ahora en el mercado? Bueno, con esas noticias básicamente nos va a dar un realce hacia el impulso de las materias primas como el petróleo, el oro, etcétera. Probablemente tengamos una corrección en los mercados accionarios probablemente, ¿sí? Y también por otro lado, llegamos a tener en este caso una caída en el dólar americano, ¿bien? Sin embargo, pues no es las únicas noticias que salen. En aproximadamente 10 minutos tenemos la contraparte de lo que vivimos el día lunes. El día lunes tuvimos los datos de los PMIs, ¿ya? ¿Qué es un PMI? Básicamente es una expectativa, una encuesta para saber qué es lo que le va a pasar a los servicios, en este caso, más adelante. Si ustedes pueden darse cuenta, pues del PMI, en este caso de servicios, qué involucración puede llegar a tener, pues nos puede decir si el mercado puede generar una expectativa, pues alcista o bajista de cara a futuro. Bien, el día lunes salió PMI de manufactura negativo. Entonces, apunta básicamente a que podría llegar a tener un PMI de servicios también, pues, positivo o negativo, pero de forma general, desde el día lunes hasta el día de hoy, que ya estamos miércoles, pues el mercado como tal, lo que nos está dando a entender es que el dólar americano quiere generar una valoración, es decir, va a subir la expectativa del dólar americano. ¿Ok? Entonces eso desde nuestra perspectiva, lógicamente involucra que tengamos o busquemos posiciones a favor de las materias primas y de otros instrumentos, como el euro, por ejemplo, bien, y en contra, pues, del dólar americano. Bien, después de esta noticia, más abajo vamos a tener otras noticias que no van a ser muy relevantes. Bueno, el PMI de no manufactura realmente es lo mismo que el PMI de servicios. Bien, y los inventarios de petróleo, que ya les venía mencionando que no suelen ser tan importantes o tan clave en este periodo, porque los inventarios de crudo se mueven, bueno, se están moviendo principalmente, o el petróleo se está moviendo principalmente con los fundamentales de las materias primas, perdón, del dólar, más no de la materia prima.
Bien, en otras palabras, esta sesión es muy probable que sea una sesión que se involucre, bien, a un debilitamiento del dólar americano, bien, y todo eso va a suceder durante todo el día, probablemente la sesión americana del día de mañana también, porque como estamos en feriado, lógicamente, pues solo va a mantener la tendencia el periodo de tiempo. De esa forma, vamos a continuar a analizar los instrumentos para ver si podremos llegar a tener posiciones a la alza o a la baja dentro de los mismos instrumentos. Bien, nos vamos al instrumento del oro. En este momento, nos vamos al oro. En el oro, como ustedes pueden fijarse, este instrumento tiene una tendencia claramente alcista y estábamos, como les dije, a puertas de querer romper una línea de tendencia de largo plazo, una zona de control clave de largo plazo. Si ustedes denotan, esta zona de control pues ya se determinó. El día de hoy rompió la tendencia y eso involucra que venga una nueva tendencia principal, al menos que se dirija hacia los techos superiores, es decir, este punto de acá, el punto de acá y así totalmente. Porque es muy poco probable que el precio del oro genere desplomes. Realmente se dedica o puede llegar a ser muy poco probable que el precio del oro genere tipos de desplomes porque ya lo ha hecho con anterioridad y nunca ha roto este nivel, que fue el nivel de los 22.80 como máximo. Entonces el oro probablemente pues mantenga su ritmo alcista y este ritmo alcista pues continúe cada vez más elevado para obtener mejores posiciones de inversión. También nosotros el día de ayer observamos y hoy seguimos latentes que tenemos un hombro, cabeza, hombro y justamente pues nosotros habíamos lanzado una posición en compra porque sabíamos que eso se iba a valorar. Tenemos la línea de cuello en este punto, si ustedes se denotan, y esa línea de cuello el día de hoy quebrantó y pues se impulsó con las noticias, en este caso fundamentales, ¿no? Tuvimos el primer impulso que fue el quebranto de la línea de cuello, bien, pero aparentemente la tendencia o el impulso de la tendencia aún no ha terminado, porque debería topar al menos esta zona anterior para luego hacer el retroceso, que es el pullback, es decir, intentar llegar a la línea de cuello y luego un nuevo impulso al punto de acá. ¿Listo? En otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer es aguardar que el precio llegue a los 23.63, 65, diría yo como máximo, generar el pullback. Yo creo que el pullback va a ser hasta 23.40, ¿ya? Entonces, yo creo que hoy va a ser todo el movimiento en suba, va a generarse el pullback, y bueno, si no es hoy, es durante todo el día de mañana también, ¿no? Hoy y mañana va a ser hasta acá, luego va a ser el pullback y luego se va a subir otra vez al precio. Bien, entonces, esa creo que es la perspectiva que tenemos al menos del oro, el fortalecimiento de la tendencia alcista y que obviamente esto va a ser durante todo el periodo de tiempo de hoy y mañana. ¿Ok? Bien, vamos a ver un poco las figuras de corto plazo, a ver qué podemos determinar. Bien, ahorita estamos en la figura de H1. En la figura de H1 se puede ver con claridad, claro, el gran impulso que dio durante la jornada americana, la jornada preamericana, perdón, el mercado. Es decir, subió con mucha fuerza, como ustedes pueden observar, ¿ya? Dejó este rastro, es decir, el precio no quebrantó los 23.55 y luego retrocedió como máximo hasta los 23.48. Obviamente el precio aún está muy, digamos que tiene mucha fortaleza alcista y lo que va a querer es intentar llegar al menos a la zona de imbalance o a la zona de los techos y ahí generar la corrección. Entonces, yo estimo que el precio lo que va a generar es aún un movimiento de suba. Sin embargo, algo que hay que aclarar. El precio sí que está teniendo un crecimiento en el volumen, como ustedes pueden darse cuenta. Tenemos un crecimiento en el volumen, ¿sí? Algunas posiciones contrarias como el estocástico en sobreventa, pero hay algo que tenemos que destacar de este precio del oro, es que claro, en este preciso momento por la noticia, pues puede suceder cualquier cosa. Lo ideal debería ser comprar. De hecho, vamos a comprar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, estimados inversionistas, y es que tenemos que tomar en cuenta que estamos en un punto máximo, si ustedes notan, ¿no? Entonces, hay mucha posibilidad de que el mercado, antes de subir, detone o tome liquidez. Si llega a tomar una liquidez inferior, que seguramente va a ser esta de aquí o esta de aquí, y esta sea nuestra zona de compra. Es decir, en estos niveles debemos comprar. Si ahorita compramos al nivel de 23.54, 55, pues es como mantenernos realmente comprar en lo más caro del precio, ¿ya?
¿Va a terminar rompiéndolo? Sí, sí va a romperlo, ya, sin ningún problema lo va a romper. Sin embargo, no se va a mantener, no se va a mantener la posición. Sin embargo, no se va a mantener la posición a la alza porque va viene la noticia y la noticia puede hacer dos cosas, o se dispara o se retrocede. Puede ser dos cosas, o se dispara o se retrocede, cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces todo va a depender en este caso de cuál la noticia, ¿no? Y como les dije, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos esperar una caída de precio. Cae el precio, llega a esta base y esta es nuestra zona de control, nuestra zona de compra, perdón. Entonces, en otras palabras, debemos tratar de aguardar que el precio pues intente llegar a 23.41, 23.44. Igual durante toda esta sesión vamos a ir monitoreando el precio, ¿sí? Vamos a ir monitoreándole para que llegue a estos niveles. Los llega y compremos. Bueno, también tendríamos que ver un poco el efecto de la noticia, ¿no? Pero yo creo que tiene que venir un retroceso. Definitivamente tiene que venir una toma de liquidez importante. Toma la liquidez y se compra con mucha fortaleza hasta los 23.65. Y ojo, no es que va a ser inmediato. Esto probablemente se termine comprando durante toda la jornada del día de hoy y la jornada del día de mañana. No olvidemos que pues ya se viene el feriado americano y como tenemos feriado americano, lógicamente pues el precio está relativamente lento. Bien, entonces, esperemos, dejemos la figura aquí. Voy a dejarle marcado estos puntos como para que tengamos, no nos olvidemos. Y más adelante lo vamos a surfear. Esperemos que caiga para poder comprar, ¿sí? Entonces más adelante voy a dejar estas zonas pues marcadas para más adelante esperar la caída y la compra como tal. ¿En qué temporalidad se analiza? Bueno, cuando tú analizas generalmente tienes que hacerlo en una temporalidades ¿cómo se llama esto? Complementarias. Es decir, si tú tomas un punto arbitrario como el H1 o el M30, probablemente puedas comerte muchas manipulaciones de mercado. Tú debes hacerlo siempre desde las temporalidades más grandes, las temporalidades mensuales, donde trazas puntos institucionales, temporalidades semanales, donde ves, verificas las tendencias de corto o largo plazo, las diarias, donde generalmente uno toma decisiones de inversión y las intradiarias donde generalmente se detectan los puntos de entrada. ¿Ya? Entonces, todas estas temporales son complementarias. Ahorita lo que estamos haciendo es day trading, swing trading. Bien, ahora, si tú quieres hacer scalping, ahí tienes que bajar más la temporalidad, ¿sí? Hasta llegar a una temporalidad más pequeña como la M5 o M1. Eso es para posiciones en scalping. Pero generalmente las temporalidades de swing son temporalidades que se vinculan a este tipo de movimientos. Bien, entonces no olvidamos siempre desde las más grandes hasta las más pequeñas. Desde ese punto de vista podemos observar la fortaleza en este caso de un precio realmente y no te vas a comer el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, como te digo, si tú aquí observas que el movimiento es a la alza, tú probablemente digas, bueno, sí, se compre ya, pero no es tan cierto, ¿sabes? Porque si te vas a una temporada más grande, puedes notar que en efecto lo que hizo hoy el precio, bien, como puedes ver, lo que hizo hoy el precio, tiene que tener en algún punto un retroceso para subir. Entonces, claro, en la temporada más pequeña eso no se puede ver, en la grande sí. Y para eso nos sirven las temporalidades más grandes. Bien, bueno, la noticia va a salir ya en un minuto. Dejémosle nomás que el precio haga lo que tenga que hacer. Insisto, dependiendo de la noticia, vamos a ver si se dispara, aunque intuyo que primero tiene que recoger liquidez para luego tomar la compra. Entonces no te olvides. Esa es nuestra posición. Digamos que el mercado se dispara de un solo golpe. Se dispara de un solo golpe y nunca toma liquidez. Bueno, en ese sentido, lo que tenemos que esperar es que el precio llegue a los 65, ya, o por los 63, 65 hasta 66, y ahí tomar la posición en venta. ¿Por qué? Porque ahí sería la posición del pullback. Es decir, tenemos el pullback, la suba acá, el pullback y la subida, ¿no es cierto? Si es que el precio llega a subir con fuerza, si es que llega, ¿ya? Si es que no llega, debería tomar liquidez y subir a 65. ¿Ya? Entonces todo va a depender de la noticia. La noticia acaba de salir en este momento. Vamos a ver qué ha salido. Los datos de los PMIs, PMIs de servicios. Verde, como les dije, claro. Como ya tuvimos datos en este caso, pues contra el dólar, ahora tenemos un dato a favor del dólar americano. Definitivamente debería generar una caída en el corto plazo esa noticia, en el oro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa noticia? Va a generar una caída, un rango de caída esa noticia nada más. Bien, entonces en ese sentido, no vamos a vender, ojo, mucha atención, por favor, no vamos a vender, no porque no se deba, insisto, ¿no?
sino porque nuestra posición es una posición clara de un hombro cabeza a hombro, y ese hombro cabeza a hombro, pues, ¿qué involucra? Involucra, lógicamente, que los precios deban continuar a la alza. Ahora, en el corto plazo seguramente cae, pero luego seguirá subiendo. Entonces, como nosotros somos, en este caso, swing traders, day traders, nuestra mejor posición debe vincularse a una posición en compra, ya para mantener nuestra tendencia. Entonces, vamos a guardar que el mercado corrija, llegue a estas posiciones y compramos. Muy parecido a lo que hicimos ayer. ¿Se acuerdan que ayer también el mercado cayó y les decía, miren, esa caída va a terminar siendo suba y va a terminar muy probablemente rompiendo los niveles? Ya, es muy probable lo que suceda acá. Igual, cae y luego suba. Entonces, esperemos normalmente la caída. Ahorita tenemos un poco de rangos de mechas que probablemente haga el precio a la baja. Bien, a ver, vámonos a las acciones. A ver, las acciones americanas comienzan a romper sus estigmas de largo plazo. A ver, vamos a ver primero qué es lo que está pasando a las acciones. Bueno, no olvidemos que dentro del análisis fundamental, las acciones de Estados Unidos son las grandes ganadoras. Ya, las acciones de Estados Unidos son las grandes ganadoras de todo lo que involucra en el mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente, ¿no? Las acciones son los que han generado los grandes impulsos, bien, a través de la expectativa de bajar el tipo de interés. Por eso muchísimas acciones en el mundo se encuentran en máximos, dando grandes rendimientos sobre el 40%, etcétera. Es por la expectativa del tipo de interés. Y bueno, aún no se descuenta del todo la bajada del tipo de interés en Estados Unidos. Aún no se termina de descontar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente seguir el rango especulativo del rango de las acciones. Nosotros ya sabíamos que las acciones en algún punto se encuentran en un máximo, ¿ya? Pero como se comenzó a tener dificultades en estos niveles en el largo plazo, ¿ya? Esas dificultades se traducían en que el mercado quería hacer correcciones. En el gráfico de diario, por ejemplo, si ustedes observan, seguimos manteniendo una posición en donde el Nasdaq, por ejemplo, se está batiendo con llegar a un máximo o generar el retroceso. Ya, esto era completamente normal. ¿Por qué? Porque dentro del rango accionario, las acciones tienen dos tipos de retrocesos, ¿no? Un retroceso trabado, como el que estamos viviendo ahorita, que no es bueno ingresar, o retrocesos fuertes, como este de aquí, que el mercado se desploma con fuerza y luego sube con fuerza igual. Entonces, justo en este preciso momento, nos encontramos en un retroceso trabado. ¿Ya? En un retroceso donde el precio, como ustedes pueden observar, pues está generando una especie de, pues digamos que oscilación. Llega a máximos, cae. Aquí llega a máximos, cae. Llega a máximos, probablemente caiga. Ahora bien, nosotros de forma particular no invertimos siempre en estas pequeñas zonas. ¿Por qué? Porque el Nasdaq realmente se mueve de una forma, digamos que muy lenta, ¿ya? Al moverse de esa forma muy lenta, no tomas la tendencia entera, como es tomar esta tendencia. Entonces, en las acciones siempre es importante tomar las tendencias, es mucho más rentable. Entonces, en otras palabras, yo lo que diría es, más bien, tratemos de que el Nasdaq corrija en este momento y tomemos posiciones de compra en una zona bien marcada. ¿Cuál es una zona súpermente marcada? Esta de aquí, miren. Esta zona de aquí está siendo marcada. Si ven aquí, aquí y aquí. Probablemente, sí, hoy suba, deje un rastro y caiga. Pero cuando llegue a esta zona que les acabo de señalar, esa es la zona de compra del Nasdaq. Entonces, mucha atención, por favor, porque esa va a ser una zona en donde nosotros vamos a comprar Nasdaq. ¿Ya? Vamos a comprar Nasdaq. Entonces, muchísima atención. Aparentemente quiere romper máximos. Dudo mucho que los rompa, más bien los rompa de forma permanente, porque ya salieron las noticias fuertes. Y sin noticias fuertes, sin discursos, es muy improbable que lo haga. Y mañana hay feriado, es más. Entonces, es improbable que el Nasdaq rompa realmente la tendencia. Muy probablemente esto genere un desplome, una corrección durante estos días y venga una suba. Ahora bien, si no quieres hacer posiciones en swing, sino más bien te interesaría hacer posiciones en scalping, ahorita, por ejemplo, es una muy buena entrada. Bueno, un poco más arriba hay que esperar que suba un poco más para hacer un scalping. Hay que esperar que esto intente subir, porque lo que va a hacer ahorita el Nasdaq es hacer una especie de trampa de compradores, ¿ya? Es decir, va a subir y todo el mundo va a decir, perfecto, llegó a máximos. Y no, lo que va a hacer es corregir inmediatamente, muy parecido a esto, ¿verdad? Acá.
donde el precio sí te dice, subió, está aparentemente rompiendo, ¿no? Tú vas a decir, en efecto, esto va a subir con fuerza y luego se va a desplomar. Entonces va a pasar algo así. Va a subir, las personas terminan comprando y al final el Nasdaq corrige a su sesión anterior. No tiene razones por las cuales el Nasdaq debería mantener una posición en compra. No hay razones, no hay ninguna razón. Sí que el empleo nos ha dado una ventaja realmente en el mercado, pero ojo, ¿no? Esa ventaja que nos ha dado el empleo en el mercado, o sea, mucha atención por favor, no es definitiva, porque el dato definitivo va a salir el día viernes. El día viernes tenemos la tasa de desempleo. La tasa de desempleo sí va a ser capaz de mantener tendencias, pero la tasa de desempleo, más no otro movimiento, ¿ok? Entonces, esperémosle. Bueno, yo personalmente voy a esperar que caiga y aquí voy a comprar, porque ya está bien verificada esta zona como una zona de compra. Ahora, si queremos hacer scalping, aquí tenemos que esperar que suba un poco más y le vendemos. ¿Ya? Le vendemos hasta la base, sería lo ideal. Es preferible cerrar la orden antes de que caiga. Tenías operaciones abiertas en Nasdaq, el INAM. En compra, sí, puedes subir un poco más, insisto. Lo que puedes hacer es proteger tu operación con un stop loss positivo. Puede ser, ¿sí? Puedes subir un poco más y luego se desploma. Entonces, si estás haciendo scalping, pues sí, ciérralo. Ciérralo sin problema o sube en positivo y listo. Aunque si estás comprando, depende también de dónde hayas comprado, ¿no? Si tú estás comprando en esta zona, yo diría que no es mala idea mantenerla abierta. ¿Por qué? Porque después de todo es la zona de compra. Pero si estás comprando, por ejemplo, por acá, sí, ciérralo, porque se te va a dar la vuelta al mercado. Se te va a dar la vuelta muy pronto. ¿Ya? Entonces, todo depende del precio al que hayas comprado, principalmente, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, Nasdaq, esperemos que suba antes de esta sesión para que esto se desplome. Bueno, yo no soy mucho de scalping, insisto, pero es buen scalping este. Entonces esperemos que suba y hacemos el scalping. Bien, vámonos al oro otra vez. Quiero monitorear a ver si ya podemos ingresar. No, y en efecto, ¿no? Miren el oro. Está muy peleado con esta zona. Como que quiere tomar, quiere subir, quiere romper este nivel, pero no se atreve aún. Bien, y probablemente aún tiene las dos opciones, ¿no? Quiera llegar a este nivel, que es el nivel de 63, 65 o se desploma a tomar liquidez. En cualquiera de los casos, estimados inversionistas, tenemos que estar atentos, ¿no? Aún no ha hecho absolutamente nada, pero va a ejecutarlo. De que lo ejecuta, lo ejecuta. Entonces, hay que tener mucha intuición en este caso. ¿Qué podemos llegar a hacer? Ahorita lo que se puede ver es que no ha roto este máximo importante. Entonces, claro, nosotros lo que estamos aplicando es un swing. Al querer comprar acá, eso es un swing. O al querer vender acá, eso también es un swing. Lo que podemos hacer en este momento es un scalping. Es decir, coger esta posición, venderla hasta acá y cerrarla en este preciso momento, o sea, a medida que tengamos operaciones. Ya, entonces hagamos un pequeño scalping en el oro. Bien, hagamos un pequeño scalping en el oro en este momento y lo vamos a ir monitoreando. Ya, la idea sería esperar que esto llegue a la zona de liquidez, pero ojo, eso es scalping, ¿no? Ya, en las operaciones en scalping hay que mantenerlas pendientes, es decir, hay que estar muy atentos a lo que puede llegar a ser. Y subimos a un stop loss, en este caso, pues por encima de la zona de liquidez. Eso es por seguridad, porque ya saben, la otra vez, por la manipulación de los fondos de inversión, lo que nos sucedió. Entonces, porque de ahí el stop loss no debería pasar de acá. No debería pasar de los 23.60, no debería. Pero siempre por seguridad hay que tener en ese sentido, en este caso. Bueno, acabo de ingresar la operación en scalping. Bien, esto dejémosle que corra. Esto va a estar ahí medio manipulado y va a terminar desplomándose en forma de scalping, pero dejémosle que corra durante nuestra sesión. ¿Listo? Si en nuestra sesión ya nos da beneficios mismo, pues lo cerramos. Si es que no, durante el día hay que procurar cerrar la operación. ¿Ya? Pero insisto, las mejores posiciones son posiciones en compra acá. Ya, no olvidemos que esa metodología siempre nos va a dar mejores resultados que una metodología de corto plazo. Yo sé que a veces nos tardamos días, semanas, pero al final siempre terminan dándote beneficios, ¿ok? Entonces, por favor, muchísimo cuidado en ese sentido, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos esta operación ahí, déjenla correr. Ya voy a enviárselos al grupo igual para que todos tengan las métricas de stop loss y take profit. Y pues cuando ya cerremos el beneficio, igual se los voy a dar. Bien, entonces denme un ratito hasta mientras les sigo pasando esto.
O sea, mientras si hay dudas, inquietudes, por favor, hacerlo mediante el chat. Ya, denme un ratito. Ya, perfecto. A ver, David, me pregunta Gustavo, una consulta, ¿cómo puedo saber el precio por PIB que tiene cada instrumento? ¿Te refieres al volumen? ¿Y por instrumento, eso te refieres? Ya, verás, depende del broker, depende del instrumento. Siempre tienes que verificar antes de cualquier ingreso la página del broker. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos donde dice XM, que es el broker que nosotros usamos. Lo mismo va a ser para otros brokers, ¿no? Nos vamos donde dice trading y aquí te van a salir todos los instrumentos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos donde dice acciones, ¿ya? Y lo mismo funciona para todo, ¿no? Acciones. Entonces te va a salir en este caso solo acciones americanas como para tener un poco más de asertividad en este caso. ¿Qué tenemos? Bueno, primero te dice el tamaño mínimo de la posición, la comisión cuánto te cuesta, cuánto te puede llegar a costar, bien, todo eso, esas cosas tienes que tomar en cuenta, bien. Y aquí te sale absolutamente todo lo que me estás preguntando, ¿ya? Esa es una forma de ver a través de la página del broker. La otra forma de verlo es a través de la propia inversión. Por ejemplo, en el oro, cuando tú utilizas 0,01, significa que cada dólar, en este caso, cada dólar del oro, ¿sí? Digamos que el oro ahorita, por ejemplo, ingresamos nosotros en 55, ahorita es en 54. Ya, si hubiéramos puesto 0,01, hubieras ganado un dólar. ¿Listo? Si hubieras colocado 0,5, hubiera sido 50 dólares. Si pones uno, hubiera sido 100 dólares en el oro. Ojo, ¿no? Eso en el oro. Listo. Eso es diferente, por ejemplo, al del Forex. El Forex es un poco más fácil. En el Forex, si tú pones, ejemplo, aquí 0,01, eso tienes que multiplicar únicamente pues, por el número de lotajes, por ejemplo, en este caso, ¿no? El número de lotajes. En este caso, si tú mueves aquí unos 50 puntos, solo multiplicas este número 0,01 por 150. Eso en mercado Forex. ¿Ok? Ya, esa es las diferencias. Entonces, puedes verlos a través de la página o puedes hacerlo a través de la plataforma y en vez de la plataforma, pues puedes ingresar. ¿Ok? Bien. Miren, perfecto. Por fin salió la posición que queríamos. Ahorita ya está llegando a 60, que es lo que les decía, que es lo idóneo. Bien. Dejémosle nomás que el precio siga corriendo sin ningún problema. Déjenle nomás que el oro siga corriendo. Llegó a los 60.
tiene que ser el efecto rebote que les dije anteriormente, ¿no? Te para los 60, rebota y ¡pum! Pullback abajo. Entonces, en ese caso, tranquilidad, dejen únicamente que el precio haga lo que tenga que hacer. Sí, como les dije, esa era la primera posibilidad, ¿no? Que suba la compra por ser el rango más probable, que suba y aquí rebote. Bien, déjenle que corra en el oro entonces. Bien, vámonos a otros instrumentos. Vámonos a, en este caso, Bitcoin. Bitcoin como tal, pues nosotros hemos tenido algunas posiciones acá y bueno, dentro de esas posiciones en Bitcoin, nosotros sabemos que el precio como tal puede ocasionar que el movimiento comience a tener ciertas asertividades hacia la compra, ¿sí? El Bitcoin como tal, si nos vamos a la figura de largo plazo, como para que todos estemos en misma sintonía, está generando retrocesos clave. Ya, el precio viene generando un retroceso clave dentro del precio de Bitcoin, pero esos retrocesos, pues, de alguna forma no van a ser permanentes. Es decir, el precio en algún punto tiene que generar un disparo, ya como ya lo veníamos concluyendo en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer en este periodo? Bueno, lo primerito que nosotros necesitamos desenvolver de todo este periodo que hemos denominado como un periodo del precio de Bitcoin es que el precio quiera generar una especie de retroceso más fuerte. Sin embargo, le ha costado en el largo plazo desarrollar eso. De hecho, si ustedes se fijan, el precio como tal no ha logrado romper los bueno, que ha quedado con mechas, sí, pero no ha logrado romper en efecto los 59.000. Es decir, en otras palabras, el precio no ha roto los 59.000 y está, está completamente enrangado en estos niveles. Entonces, mira, lo que está haciendo ahorita Bitcoin, por ejemplo, es impulso, retroceso. Está haciendo una especie de enrangamiento. Ya. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, en efecto, tenemos lo que denominamos aquí la zona de venta y aquí tenemos una zona de compra. Ya, ¿cuál es la más probable? La más probable es la zona de compra, ¿no? Esa es la más probable, esta zona. Ya, ¿por qué esta es la zona más probable? Porque el precio debe generar todo el retroceso como lo hizo en el pasado, como este, como este. Ya, que se ha dificultado, sí, pero tienen que generar en efecto retrocesos a estos niveles y ahí dispararse. Entonces, la zona más probable debe ser la zona de venta. Ahora, nosotros vamos a, obviamente, ejecutar posiciones en compra porque el precio aún no tiene ánimos de generar esas posiciones en venta. No tiene ningún ánimo realmente de tratar de generar una posición en venta. Como no tiene ánimos de generar esas posiciones en venta, en efecto, el precio lo que va a desarrollar es una especie de manipulación, que es lo que ha venido desarrollando. Entonces, Bitcoin, donde quieran que verlo, a no ser que tengamos un fundamental, lo que va a hacer principalmente es tratar de escalar, ¿ya? Y bueno, en esta zona, como es una zona conflictiva, se va a estar manipulando constantemente el precio. Es decir, Bitcoin como tal va a generar subas, pero va a estar bien manipulado la reacción del precio. Bien, va a ser bien manipulada la reacción del precio. Bien, a las 9 salieron noticias negativas para el dólar. Debe seguir subiendo hoy. Vamos a ver qué noticias son. Vamos a ver, probablemente sean las noticias por las cuales valoraron en este momento los instrumentos, pero insisto, la posición técnica es una posición que no depende de la volatilidad de corto plazo. Ya, tenemos el dato del PMI, que fueron negativos. En este caso, insisto, debería haber una posición en contra del dólar americano, que es lo que les dije en un inicio. Debe haber en contra, pero no olvidemos que pues, son noticias al final parciales. La noticia fuerte es la noticia del día viernes, que es la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa noticia probablemente? Haga que precios como el oro suban un poco y terminen desplomándose. ¿Por qué? Porque la noticia no va a ser suficientemente fuerte para romper máximos históricos en este caso, que serían los 23.80. Entonces, lo que va a hacer la noticia es lo que dijimos, va a llegar a los 23.60 como máximo y va a ser el pullback, perdón, 65. 65 y ahí va a ser el pullback. Hace el pullback, entonces ahí estamos bien dentro de nuestra posición en venta. Es lo que va a comenzar a ejecutar el precio. De ahí que te digo, el precio va a generar una gran suba inmediata, no seguramente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mañana hay feriado en Estados Unidos. Entonces el comportamiento del precio va a ser bien técnico realmente, ¿ok? Entonces más bien hay que tener tranquilidad. De hecho, todas las noticias hasta el momento han sido en contra del dólar. Ustedes pues pueden verificar eso en el calendario, pues han sido en contra del dólar. Y lo que va a hacer el mercado es subir un poco y luego regresar a la zona de liquidez.
Ya, esta zona de liquidez es la importante. Eso es lo que va a ser el precio durante esta jornada. Entonces, pues hay que tener mucha precaución. Lo que sí me interesa es ver el Nasdaq. Miren, Nasdaq, por ejemplo, lo que les decía, gran suba y comienza a tener la caída. ¿Ya? Es como que sube un poco más y cae. Aún sigue bastante afectado el Nasdaq por las noticias. No vayan a pensar que, bueno, esto se va de largo. No, no, no. Tranquilidad. El Nasdaq sigue afectando. Probablemente suba un poquito más y retroceda. Pero insisto, el día de hoy al menos no va a haber sorpresas, no va a haber rupturas sorpresivas, no va a existir eso. ¿Ya? ¿Por qué no van a existir esas rupturas sorpresivas? Porque son datos parciales. Ya todo lo que estamos viviendo ahorita son datos parciales. El dato fuerte es el del día viernes. Ese sí va a quebrantar tendencias. Y adicional a esto, no olvidemos, hay feriado en Estados Unidos. Entonces, en el feriado todo se colapsa, ¿ya? Todo se colapsa básicamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos, regresamos al Bitcoin. Les decía, Bitcoin, las posiciones de Bitcoin deben ser posiciones aún en compra porque estamos bajo la tutela de largo plazo de que el instrumento aún sigue en una posición, en una zona de compras, ¿sí? Debe estar en una posición de compras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Dirigirnos, obviamente, a tratar de comprar esto, Bitcoin nuevamente, pues para las personas que no han ingresado aún, sería muy buen ingreso en este preciso momento. Bien, y tratar pues de comprar Bitcoin en este momento, pero ojo, esta sí no es scalping, esto es swing como tal. Y lo que vamos a hacer es nuevamente intentar de ingresar. Esto puede ser primer techo, segundo techo, tercer techo, últimos techos. Puede llegar a ser ese punto, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Tenemos, vamos a colocar no ese techo, sino el techo de acá. Y el stop loss de swing debería ser, en el largo plazo se puede identificar con claridad, ¿no? El stop loss de swing tranquilamente puede llegar a ser por debajito de las mechas o el de acá. Ya, esto es un swing, repito, por debajito de estas mechas o más abajo. Yo voy a colocarlo por debajo de la zona de las mechas porque Bitcoin siempre ha sido un instrumento que se ha catalogado como generar, deja rastros de precio, deja rastros y ahí genera los movimientos. Verificamos que tengamos una posición 1 a 1. Listo. Tenemos una posición 1 a 1. ¿Qué implicancia tiene esto? Que el precio deba generar, bueno, de hecho tenemos 2 a 1. Si es que suba, pues ganamos dos veces respecto a uno. Y se acabó. Ya, este precio se va a mover un poco más lento que los otros. Bitcoin generalmente tiene días donde se mueve muy lento y días donde se mueve enormemente, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es esperar que el precio como tal genere la corrección que les digo. Bien. Perfecto, muy bien. Vamos a continuar con los demás instrumentos. Vamos al petróleo. El petróleo sí que ha sido un instrumento que ha estado, bueno, que tiene fundamentales propios, ¿no? El petróleo tiene los inventarios que suelen salir todo el tiempo. Bien, les voy a enviar en este momento el tema del Bitcoin mientras les sigo introduciendo el tema del crudo. Tiene fundamentales propios del crudo. Sin embargo, pues no tenemos que olvidar que el petróleo, a pesar de tener fundamentales propios, también se le afecta a las noticias del dólar. ¿Por qué? Porque es una materia prima. ¿Ya? Porque es una materia prima. Bien. Ahorita les voy a enviar el ingreso de Bitcoin. Por favor, este sí manténganle. Sí, utilicen en Bitcoin recomendación, utilicen volúmenes, lotajes un poco más bajos, ya no tan elevados, porque Bitcoin es costoso en sí. Entonces aquí sí les recomiendo no utilizar lotajes tan elevados. Bueno, si tienes cuentas, una cuenta de fondeo, una cuenta que pueda aguantar esto, sí podría ser buena idea, ¿no? Pero de momento, hacer lo que les menciono, ¿no? Bien, perfecto. Ahora bien, vámonos al petróleo y con esto del crudo vamos a terminar, porque de aquí la sesión se va a volver un poco más lenta después de las 9:30. Es el último atacazo de volumen, por decirlo así, y la sesión se vuelve bastante lenta hasta las siguientes noticias. Pero como hay feriado, pues va a ser realmente lento todo. Bien, entonces nos vamos al crudo. A ver, el crudo es un instrumento muy lento porque es muy regulado, principalmente por los países exportadores de petróleo. Entonces, suele ser bastante regulado este petróleo. El petróleo
históricamente ha tenido una tendencia bajista desde básicamente 2022, es decir, 2 años, el petróleo ha tenido movimientos a la baja. ¿Cuál ha sido el efecto de los movimientos a la baja? El efecto principal es que los países exportadores de petróleo como tal, bien, lo que hacen con el crudo es regular o aumentar los barriles para que el precio se desplome. Justamente ahora se están bajando los barriles de petróleo nuevamente, pero se están subiendo los barriles. Entonces el precio lo que está haciendo es caer. Pero como tienen noticias fundamentales, en este caso, el auge de todo esto es el tipo de interés. Lógicamente, como el auge de ese es el tipo de interés, lo que pasa con el precio es que el mercado como tal, pues, está muy pendiente de las noticias del dólar. Entonces, ahora, pues, principalmente el petróleo lo que seguramente va a hacer es subir en el corto plazo, tratar de llegar a los 86 y aquí el desplome. Generalmente en el crudo, yo el crudo lo trato muy parecido al Nasdaq. ¿Por qué? Porque como es muy lento, muy controlado, como ustedes pueden ver, es preferible tomar tendencias a tomar scalpings, ¿ya? Entonces, si me voy al gráfico diario, en el gráfico diario que observas tú, claramente que el precio comienza a tener un agotamiento en estos niveles, ¿bien? ¿Cómo sabemos que tiene un agotamiento? Pues es muy sencillo, ¿no? Verificar eso. Movimientos en suba con velas grandes debería tener una apariencia de tener un volumen alto, ¿no es cierto? Pero mire, el volumen es bajo. Entonces, ¿qué implicancia puede llegar a tener eso? Cada vez que tienes un volumen más bajo, es que el precio está subiendo únicamente pues, por mera especulación de los fondos de inversión. ¿Qué implicancia puede llegar a tener esto? Pues el precio, es decir, esto suba y luego una caída, ¿ok? Puede llegar a tener una caída. Bien, entonces, hay que aguardar el precio que intente llegar a estas zonas, que son zonas en este caso de liquidez, de medio plazo, es decir, 86, máximo 87, y con toda seguridad hay que vender petróleo. Ahora mismo el precio subirá por temas de especulación, como ya he mencionado anteriormente, subirá, pero la noción es que el precio intente desplomarse. Esa es la verificación. Tenemos que intentar que el precio genere el desplome. Ya. Me voy a H4. En H4 el mercado re lento, como pueden ver, muy lineal, sin nada que mencionar, nada que ofrecer. Lo único que podemos observar acá es que está teniendo una especie de divergencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué tenemos? Movimiento trabado, movimiento trabado. Ya, una especie de divergencia que podría tener como resultado una suba hasta este nivel. Ojo, estoy hablando del corto plazo. Luego una caída, ¿ya? Sin embargo, pues como nuestras posiciones no se vinculan al scalping como tal, lo que vamos a hacer es esperar a que llegue entre 86 y 87, es decir, que suba aproximadamente unos $4 y ahí vamos a vender para que esto regrese a la tendencia. Es decir, tratar de vender de 86 a $70, ¿ya? ¿Cuánto puede llegar a tardar esa operación? Tranquilamente una semana o dos, pero con mucha seguridad de que esto les va a dar buenos rendimientos. ¿Ok? Entonces, eso respecto al crudo. Bien, en resumen, para finalizar esta sesión del día de hoy, bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, empezamos con el oro. Oro, estábamos llegando, como dije, máximo a 65. No va a romper los 65 porque el precio no tiene fundamentales tan elevados para romper esos niveles. Bien, lo que va a hacer es tratar de corregir en forma de pullback y tratar de tomar esta zona de liquidez de los 23.44. Es muy probable que lo haga. ¿Ya? Es muy probable que lo haga. Después de esta zona, sería bueno tomar posiciones en compra, insisto, hasta las posiciones de 23.86. Sería bueno tomar posiciones en compra hasta los 23.86. O sea, el mercado va a intentar llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque rompió su hombro, cabeza a hombro, su línea de tendencia y todo lo que ya mencionamos anteriormente. Bien. Bitcoin, lanzamos una posición en compra en función de swing, porque queremos que el precio como tal genere una suba. ¿Ya? Va a generar una suba, estamos justo en zonas de venta. Hay que tener cuidado porque cualquier fundamental puede hacer que el precio penetre en la zona inferior de los 60. No lo ha hecho hasta el momento, así que nos vamos a aprovechar de la figura técnica para generar beneficios. Hemos hecho un 2-1, esperamos generar aquí unos $2.000 aproximadamente. Hay que ver qué sucede, pero de todas formas, insisto, la idea es que esto genere una suba hasta este punto. Bien. Nasdaq, les acabo de mencionar que en el tema del Nasdaq tengan cuidado porque lo que va a hacer es intentar subir, pero va a ser una suba falsa, ¿ya? Si ven, ahorita es como que quiere subir y no va a subir, o sea, va a subir, va a dejar un rastro parecido al que les dije,
que es el de aquí, parecido a este, va a dejar un rastro y se va a caer y se va a vender el Nasdaq. Una buena posición de compra es la base, esa de aquí. Si cae la base, sin miedo, compra. Nasdaq va a terminar generando beneficios en esos niveles. Bien, nos vamos al gráfico, en este caso del petróleo, y con este finalizábamos. Y mencionábamos que el petróleo está siendo afectado por las noticias fundamentales del dólar, y ahora en este preciso momento pues está bastante enrangado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a intentar subir en el largo plazo hasta la zona de 86, 87, y después de eso se va a pegar el desplome del siglo hasta los 60, $70. Y es la posición que estamos esperando. Puede tardar unas 2 semanas, pero va a ser una posición bastante segura en el petróleo. ¿Ok? Entonces, de momento tenemos dos operaciones abiertas. Aún estamos en negativos. Ya les voy a enviar la señal. Veo que les envié mal. Aún estamos en negativos, pero tranquilidad. Bien. Así mismo son las posiciones de inversión. Hay que dejarlas que corran. Lo bueno de todo esto es que al final nos dan beneficio. Eso es lo positivo detrás de todo esto. ¿Ok? Pues espero que esta sesión pues, les haya orientado. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden hacerlo a través del grupo y que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.